¿Alguna vez han sentido un anhelo profundo en su corazón? ¿Un deseo de algo más que la rutina diaria? Este anhelo, mis amigos, es una experiencia humana universal. Es el deseo de conocer nuestro lugar en este vasto universo, de entender por qué estamos aquí. La Biblia nos dice que fuimos creados por Dios y con un propósito. Él tiene un plan para cada uno de nosotros, un plan tejido en la fibra de nuestro ser. Este plan no es un conjunto rígido de reglas, sino más bien un camino trazado ante nosotros, un camino que conduce a la plenitud y la alegría. Encontrar este camino, descubrir nuestro propósito dado por Dios, es uno de los viajes más importantes que podemos emprender. Es un viaje que nos desafiará, nos moldeará y finalmente nos conducirá a una vida de significado y trascendencia. Comencemos este viaje juntos, buscando la guía de las Escrituras y abriendo nuestros corazones a las posibilidades que nos esperan. Sin propósito, nuestras vidas pueden sentirse como barcos a la deriva en el mar. Zarandeados por las olas de la incertidumbre, vamos a la deriva de una cosa a otra, buscando significado y dirección. Podemos encontrar satisfacción temporal en nuestras carreras, nuestras relaciones o nuestras posesiones. Pero en el fondo, sabemos que falta algo. El mundo nos ofrece innumerables distracciones, pero ninguna de ellas puede llenar el vacío interior. Solo cuando nos alineamos con el propósito que Dios nos ha dado, podemos experimentar la plenitud verdadera y duradera. La Biblia nos dice en Proverbios, capítulo 4, versículo 25, «Dirige tus ojos hacia adelante, fija tu mirada en lo que está frente a ti». Sin un sentido claro de propósito, podemos desviarnos fácilmente, perdiendo de vista lo que realmente importa. Podemos vagar por caminos que nos alejan del plan de Dios para nuestras vidas. Pero anímense, mis amigos, porque hay esperanza. Dios no nos ha dejado vagar sin rumbo, nos ha dado una guía, una brújula para navegar las complejidades de la vida. Esa guía es su palabra, la Biblia. En las páginas de la Biblia, encontramos un plan maestro para descubrir nuestro propósito. No es un mapa detallado con cada paso establecido, sino más bien una serie de principios y promesas que pueden guiarnos. Uno de los más importantes de estos principios se encuentra en el Salmo 139, versículo 14, que dice: «Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien». Dios nos creó a cada uno de nosotros con dones, talentos y pasiones únicos. Estos no son aleatorios, sino intencionales. Son pistas de nuestro propósito, señales que nos indican la dirección correcta. Cuando usamos nuestros dones para servir a los demás y glorificar a Dios, aprovechamos la esencia misma de nuestro ser. Descubrimos la alegría de vivir una vida que es a la vez significativa y plena. Pero descubrir nuestros dones es solo el primer paso. También debemos estar dispuestos a usarlos para la gloria de Dios. Esto requiere valentía, fe y voluntad para salir de nuestras zonas de confort. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10, leemos: «Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas». No fuimos creados para simplemente existir, para simplemente consumir y ser entretenidos. Fuimos creados con un propósito, para hacer una diferencia en el mundo que nos rodea. Imaginen a un maestro artesano, elaborando cuidadosamente un hermoso mueble. No lo crea simplemente sin ninguna razón. Tiene un propósito en mente, una función específica que la pieza cumplirá. Del mismo modo, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Nos ha creado para ser vasijas de su amor, instrumentos de su gracia. Cuando abrazamos el propósito que Dios nos ha dado, entramos en la plenitud de para lo que fuimos creados. Nos convertimos en algo más que individuos. Nos convertimos en parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. ¿Cómo escuchamos los susurros del destino? ¿Cómo discernimos la voz de Dios en medio del ruido y las distracciones de este mundo? La respuesta es simple, aunque no siempre fácil. Debemos cultivar una relación con Él. Así como pasamos tiempo con aquellos a quienes amamos, conociendo sus corazones y mentes, también nosotros debemos pasar tiempo con Dios. A través de la oración, la meditación y el estudio de su palabra,
nos abrimos a su guía. Comenzamos a ver el mundo a través de sus ojos, a comprender su corazón por la humanidad. Es en estos momentos tranquilos de comunión con Dios que Él nos revela sus planes. Él nos habla a través de su palabra, a través de las impresiones del Espíritu Santo y a través de las circunstancias de nuestras vidas. Debemos estar atentos, escuchando su voz y confiando en su tiempo. Encontrar nuestro propósito no siempre es fácil. Se requiere valentía para dar un paso de fe, para seguir la guía de Dios incluso cuando no tiene sentido para nosotros. Puede significar dejar atrás situaciones cómodas, desafiar nuestras propias nociones preconcebidas o enfrentar nuestros miedos más profundos. Pero podemos ser animados por los innumerables ejemplos de hombres y mujeres comunes a lo largo de las Escrituras que fueron llamados por Dios para hacer cosas extraordinarias. Personas como Moisés, que fue llamado a liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto, a pesar de sus propios miedos e inseguridades. O Esther, que arriesgó su propia vida para salvar a su pueblo del genocidio. Estos no eran individuos sobrehumanos, sino personas comunes que eligieron decirle sí a Dios. Entendieron que su propósito no se trataba de ellos, sino de servir a algo mucho más grande que ellos mismos. La historia de Esther es un poderoso recordatorio de que Dios puede usar a cualquiera, independientemente de sus antecedentes o circunstancias, para cumplir sus propósitos. Esther era una joven judía que vivía en el exilio en Persia. Nunca imaginó que se convertiría en reina, y mucho menos que jugaría un papel fundamental en salvar a su pueblo de la aniquilación. Pero Dios tenía un plan para Esther, y Él la colocó en una posición de influencia para un tiempo como este. Esther 4:14. Cuando se enfrentó a la decisión de permanecer en silencio o hablar en contra de la injusticia, Esther eligió la valentía. Arriesgó su propia vida para interceder por su pueblo, y al hacerlo, salvó innumerables vidas. La historia de Esther nos enseña que nuestro propósito a menudo es más grande que nosotros mismos. Se trata de usar los dones y las plataformas que Dios nos ha dado para hacer una diferencia en el mundo, para defender lo que es correcto y para ser una voz para los que no tienen voz. David, el pastorcillo que se convirtió en rey, es otro ejemplo inspirador de alguien que abrazó el propósito que Dios le dio. David era el menor de 8 hermanos y pasaba sus días cuidando ovejas en el campo. Sin embargo, Dios vio algo especial en David, un corazón conforme al suyo. Cuando el gigante filisteo, Goliat, desafió a los israelitas, fue David quien dio un paso al frente para luchar contra él, armado con nada más que una honda y su fe en Dios. La victoria de David sobre Goliat fue un punto de inflexión en su vida y marcó el comienzo de su viaje para convertirse en rey. La historia de David nos enseña que Dios a menudo usa lo ordinario y lo inesperado para cumplir sus propósitos. Él ve el potencial en cada uno de nosotros y nos equipa para las tareas a las que nos ha llamado. Cuando alineamos nuestras vidas con el propósito de Dios, descubrimos un sentido de significado y plenitud que el mundo no puede ofrecer. Experimentamos la alegría de saber que estamos viviendo de acuerdo con su voluntad y que nuestras vidas tienen un significado eterno. Esto no significa que la vida será fácil o sin desafíos, pero sí significa que enfrentaremos esos desafíos con un sentido de propósito, sabiendo que no estamos solos en nuestras luchas. Tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros en cada paso del camino, guiando nuestros pasos y dándonos poder para vivir vidas con propósito y significado. Mis amigos, su propósito les espera. Está escrito en sus corazones, tejido en la misma fibra de su ser. Dios tiene un plan para ustedes, un plan más maravilloso de lo que jamás podrían imaginar. Es un plan lleno de esperanza, propósito y la promesa de una vida abundante. No permitan que el miedo, la duda o la inseguridad los detengan. Den un paso de fe, confiando en que Dios guiará sus pasos y los equipará para el viaje que tienen por delante. Abracen los dones que Dios les ha dado y úsenlos para hacer una diferencia en el mundo que los rodea. El viaje para descubrir y cumplir nuestro propósito es continuo. No es un destino, sino más bien un proceso de crecimiento, descubrimiento y entrega a la voluntad de Dios.
Habrá momentos de incertidumbre, duda e incluso fracaso, pero es en estos momentos que aprendemos y crecemos más. Abracen el viaje, mis amigos. Abracen los desafíos, los triunfos y las lecciones aprendidas en el camino. Porque es en el viaje donde descubrimos la plenitud de lo que Dios nos creó para ser.